de la Nación echó abajo esta controvertida ley Nale que permitiría a la secretaria de Energía, a la actual titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, ser candidata a la gubernatura de Veracruz. Hay todavía quien dice que no, que sí podría ser la candidata porque solo se requiere 5 años de vivir o de haber vivido en el estado por el que se va a competir. En fin, sin embargo, además de todo esto, el gobernador del estado, el morenista Cuitlagua García, pues minimizó esta resolución del máximo tribunal del país y aseguró que la funcionaria federal sí podrá aspirar a la candidatura en el 2024, a pesar de ser originaria de Río Grande, Zacatecas. Le vamos a entrar al tema y le presentaremos todos los detalles. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Diría, es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de la fracción tercera en la porción normativa que indica con hijos veracruzanos o, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz. Y el tercero, que se publique Diario Oficial de la Federación, Gaceta del Estado y Semanario Judicial. Fue así como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, ya le decía, esta llamada Ley Nale, las reformas a la Constitución de Veracruz para que las personas con hijos nacidos en la entidad pudieran contender por la gubernatura del estado. La propuesta fue rechazada con mayoría calificada de 8 votos. En contra votaron la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, también los ministros Jorge Pardo, Arturo Saldívar, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Loreta Ortiz, Javier Lainez y Luis María Aguilar. Del lado de la ley Nale, pues votaron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. No les alcanzó los 4 votos para que se mantuviera pues, un poco en el limbo esta ley que se pudiera hacer todavía controvertida en los tribunales. Y precisamente el ministro González Alcántara presentó sus argumentos de por qué defendió este proyecto denominado como la Ley Nale, explicándole a los legisladores que estaban de acuerdo con la reforma, por lo que todo estuvo dentro de la ley. Esto fue lo que dijo Juan Luis González Alcántara, uno de los ministros propuestos por el presidente del Observador, más en particular por el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Esto comentó. Cabe subrayar que llegaría a una conclusión distinta si hubiera indicios de que no se convocó a la sesión plenaria de forma adecuada, como sería, por ejemplo, la ausencia considerable de algunas fuerzas políticas o el reclamo de algunos de los diputados durante la sesión. De igual manera, diferiría de esta conclusión si hubiera indicios de que las fuerzas políticas del Estado desconocían el contenido de las reformas discutidas. Como ya se apuntó, en este caso no lo es, pues 49 de los 50 diputados que forman el Congreso local atendieron a la sesión y en el debate parlamentario quedó perfectamente en evidencia que las fuerzas políticas, tanto de la mayoría como de la minoría, conocían adecuadamente la propuesta de la reforma. Por lo tanto, votaré a favor. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar aseguró que hubo discrepancias en las reformas, entre ellas el tiempo de aprobación del dictamen. Esto fue lo que comentó. Con todo respeto, no coincido. Para mí hay una aceleración de los procesos, de los plazos, y por lo tanto, aunque hayan asistido los legisladores en gran número, casi el total, considero que no se cumplieron con las disposiciones reglamentarias necesarias para garantizar una deliberación democrática correcta. Considero que inclusive estuvieron haciendo extrañamientos varios diputados por la rapidez
con que en 5 días se hicieron el dictamen y se sometió a la Asamblea la aprobación de estas reformas. Pero a ver, ¿de qué se trata esta ley y cómo beneficiaba a la secretaria de Energía, Rocío Nale, en sus aspiraciones políticas electorales en Veracruz? Aquí le explico en esta nota. Fue en agosto de 2022 cuando la bancada de Morena presentó una iniciativa para adicionar una fracción a la Constitución de Veracruz con el objetivo de reconocer como veracruzanos a quienes sin ser nacidos en el estado tienen hijos en la entidad. Dicha reforma fue considerada por la oposición como una modificación a modo para favorecer a la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, y pudiera contender por la gubernatura en 2024. En menos de 5 días presentaron esta iniciativa y el día de hoy fue votada por Morena y sus aliados. La votó el mismo Congreso del Estado, que no ha aprobado una sola ley que beneficie o que verdaderamente cambie la vida de los veracruzanos. Es muy claro cuál es la prioridad de Morena: quedar bien con sus jefes, quedar bien con todos, menos con los veracruzanos que les dieron su confianza para disque transformar Veracruz. Rocío Nale es originaria de Zacatecas, con hijos nacidos en Veracruz y no radica en territorio jarocho. Por ello, los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la nueva época, bajo el mando de la ministra Norma Piña, hizo valer su autonomía y este martes mandó un primer mensaje en este sentido, invalidando la ley Nale. La mayoría de los ministros consideró que esta reforma viola el artículo 116 de la Constitución Federal, que establece que solo podrá ser gobernador un nativo del estado o una persona con residencia de al menos 5 años. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Dijeron, no vamos a producir más petróleo. Y por lo pronto, para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ya le decía, esta resolución de la Corte no será impedimento para que la secretaria de Energía, Rocío Nale, sí pueda contender a la gubernatura del estado en el próximo proceso electoral. También se cambia de gobernador en el 2024 junto con las elecciones presidenciales. Esto fue lo que comentó uno de los gobernadores más impresentables que hay en el país, Cuitláhuac García. No tiene ningún problema. ¿Para quién? ¿Qué opinión le merece a usted? No, pero no tiene ningún problema. Ya la Suprema Corte, no tiene ningún problema. Recuerden que Rocío Nale es senadora por Veracruz. Entonces sí puede contender. Sí, siempre ha podido. Nada más que los medios le pusieron su nombre. No sé por qué. Ella siempre puede competir, es senadora. Oiga, pero también, bueno, tras esta propuesta que la tire la Suprema Corte, pues habla de un mal trabajo de los legisladores. No, pues es atribución de la Suprema Corte considerar, y el Congreso pues hizo su labor. Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, defendiendo a toda costa a quien es pues su delfín o delfina en Veracruz, Rocío Nale, para que lo sustituya y quizá pues para que le cubra todo el mal gobierno que ha hecho Cuitláhuac García sin duda alguna en Veracruz. Tiene incendiado el estado en términos de violencia, de inseguridad, asesinatos, desapariciones. Todo lo malo pasa por Veracruz. Además es un estado que tampoco ha crecido económicamente, que tiene mucha pobreza. En fin, es un estado donde las cosas pues no han mejorado desde que llegó Cuitláhuac García, y al revés ha sido pues uno de los gobernadores más polémicos en términos pues de sus comentarios con respecto a cuando suceden delitos, suceden cosas que pues ponen a Veracruz lastimosamente en el foco mediático por lo malo que pasa en este estado. En fin, uno de los, sin duda, más de los gobernadores más impresentables, yo decía, junto con Cuauhtémoc Blanco, quizá los peores gobernantes, no solo de Morena, sino de todos los estados de la República Mexicana, por sus resultados, no por un tema de si son buenos con el micrófono o no, si son apegados o no al presidente López Obrador, sino por los resultados que ha dado su gobierno. Y bueno, pues ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reviró a los diputados de Morena que aprobaron esta llamada ley Nale, aunque él diga que le pusieron el nombre, pues la verdad es que sí tenía un destinatario, que era la secretaria de Energía, que pudiera convertirse en la candidata de Morena para sustituir a Cuitláhuac García en el 2024. Él dice, el gobernador, que sí se puede aspirar o que sí se puede ser candidato o candidata
siendo diputado por el Estado o senador, en el caso de Rocío Nale, pero pues la ley al revés, dice que tiene que ser oriunda, haber nacido en Veracruz, la persona, o pues haber vivido por lo menos 5 años, los últimos 5 años antes de competir por la candidatura. No parece ser que sea el caso de Rocío Nale, quien se la vive en la Ciudad de México, porque aquí despacha como titular de la Secretaría de Energía, cuando en realidad esa secretaría debería estar en Tabasco, porque fue lo que dijo el presidente López Obrador, que iban a reubicar muchas secretarías y que el caso de la de Energía tendría que estar en Tabasco, donde se construye esta refinería Olmeca. En fin, ya veremos cuál es el futuro de Rocío Nale. Por lo pronto, pues ayer la mayoría de la gente que conoció esta noticia de la Corte la celebró. Qué bueno que Rocío Nale no va a ser candidata o aspirante a la gubernatura de Veracruz, pero bueno, ya veremos qué sucede, si puede ser o no esta titular de Energía, que ha sido pues muy polémica también, sobre todo por cómo ha llevado la Secretaría con los cambios en el marco jurídico y regulatorio del sector energético, pero sobre todo con la refinería y los costos que se han ido al cielo. Se ha duplicado el costo de la refinería de Dos Bocas y quizá pues ni siquiera vaya a dar resultados en lo que resta del sexenio. Ya veremos.